Buenas tardes, nosotros somos el Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia. Nosotros les vamos a explicar lo que es el área de labor. Sala de dilatación o trabajo de parto. Es el ambiente donde se atiende a la paciente en labor de parto o con amenaza de aborto, para su vigilancia permanente hasta su traslado a la sala de expulsión o sala de operaciones. Se ubicará cercana al cubículo de examen y de preparación y contigua a la sala de expulsión. Dimensiones. Área de 9 metros cuadrados por cama. Se estima que por 10 camas obstétricas debe existir una cama de trabajo de parto. Se recomienda que cada sala de partos tenga como máximo 3 camas, usándose cortinas plegadizas u otros sistemas de separaciones para asegurar la privacidad de la paciente. En esta área de la sala se debe permitir la movilidad de la cama para el traslado de la parturienta a la sala de expulsión. Cada sala debe contar con servicio higiénico que tenga lavado de inodoro con asideros. Sobre los procedimientos de la admisión a sala de labor y en general la tococirugía. También posteriormente les hablaré un poco sobre el material y equipo médico que debe contener o que debe de haber en una sala de área de labor. Bueno, para la admisión de la paciente a tococirugía o sala de labor se necesita tener ciertos requisitos. Primeramente, que tenga un trabajo de parto verdadero y que se encuentre en fase activa. Esto siempre y cuando se encuentre con un embarazo normal y no de alto riesgo, ya que la admisión de forma temprana o durante la fase latente se asocia con mayor morbilidad por estancias hospitalarias prolongadas y múltiples intervenciones médicas, como son los tactos, uso inadecuado de oxitocina y aumento de cesáreas. Bueno, en la sala de área de labor se lleva a cabo un proceso de control del bienestar fetal para la evolución del parto y así como el empleo de técnicas para aliviar el dolor. También mediante la monitorización externa o interna se controla la frecuencia cardíaca fetal y se vigila la actividad uterina. Se suele poner a la paciente una vía venosa canalizada para mantener una hidratación adecuada, ya sea administrar oxitocina y algunas medicaciones, esto con el fin de actuar en caso de posibles complicaciones. En esta sala también es donde el anestesista coloca a la mujer que lo desea el catéter epidural por donde se suministra la analgesia, sea el caso. Y principalmente se lleva un control de la evolución del proceso de dilatación. Bueno, algunos de los criterios importantes para la admisión a tococirugía consta de que la atención de una mujer con emergencia obstétrica deberá ser prioritaria. Toda mujer que ingrese al servicio deberá tener integrado a la brevedad posible el expediente clínico, historia clínica y partograma. Toda paciente y familiares recibirán información clara, así como sobre los procedimientos médico-quirúrgicos que se deban de realizar por algún riesgo durante el parto. No debe de llevarse a cabo el empleo rutinario de analgésicos, sedantes y anestesia durante el trabajo de parto normal, y esto solo en casos excepcionales se aplicará según el criterio médico, con previa información y autorización de la paciente. No debe de aplicarse de manera rutinaria a la inducción y conducción del trabajo de parto normal, ni la ruptura artificial de las membranas fetales con el solo motivo de acelerar el parto. Estos procedimientos deben de tener una justificación por escrito y quedará asentado en el expediente clínico. Bueno, la indicación de las cesáreas deberá aplicarse en conformidad a los lineamientos institucionales y por el médico tratante. Deberá también eliminarse como práctica rutinaria en el recién nacido y solo se aplicará por indicación médica la aspiración de secreciones por sonda, lavado gástrico, ayuno, administración de soluciones glucosadas, agua o fórmula láctea, el uso de biberón y la separación de madre e hijo. Aplicar a las madres RH negativa con producto RH positivo, la globulina inmune anti-RH
esta preferentemente dentro de las primeras 72 horas siguientes al parto, aborto, cesárea, amniosíntesis o cualquier otro evento obstétrico invasivo. Que sea capaz de ocasionar hemorragia feto-materna y que pueda condicionar en la madre inmunización al antígeno D que estuviese en la superficie de los glóbulos rojos del producto. Bueno, las pacientes del posparto ectóxico permanecerán un máximo de 24 horas hospitalizadas, mientras que las pacientes por cesárea permanecerán un máximo de 72 horas hospitalizadas, prolongándose o acortándose su permanencia en el servicio. Esto únicamente por indicaciones médicas. El acceso al servicio de tococirugía será restringido y únicamente podrán ingresar personal autorizado. Se deberá realizar el examen de tamiz neonatal a fin de determinar los niveles de hidrotropina en la primera media hora del nacimiento a través de sangre colectada del cordón umbilical, a las 48 horas de nacimiento por punción de talón y preferentemente antes de la segunda semana de vida o por venopunción, colectando sangre en el papel filtro. La prueba debe efectuarse antes del primer mes de nacimiento para evitar daño cerebral que se manifiesta por retraso mental. De igual forma, deberá mantenerse en todo momento el respeto a la privacidad y confidencialidad de la paciente en la sala de labor o expulsión. El siguiente tema del cual vamos a hablar es equipo médico de la sala de labor. Recordemos que la sala de área de labor es un espacio físico en donde llevamos a cabo la vigilancia y evolución del trabajo de parto. Esta sala de labor debe localizarse contigua a la sala de expulsión y cada sala podrá tener varios cubículos separados por cortinas plegadizas u otro sistema de separación, esto con el fin de resguardar la individualidad de la paciente. Cada espacio deberá permitir la movilidad de la camilla para su traslado a la sala de expulsión. La sala de labor debe contener con un equipamiento mínimo. Bueno, principalmente debe contener una camilla en la cual se permita el traslado de la paciente, así como su estancia durante la sala de área de labor, las tomas fijas para el suministro de oxígeno y la aspiración controlada, una bomba de infusión, el electrocardiógrafo. Entre otros estaría un timbre de llamado y sistema de llamado y comunicación con enfermería, un negatoscopio, una mesa Pasteur, un riel portavenoclisis, una lámpara para exploración y por último una escalinata de 2 peldaños. Aquí podemos observar que entre otros materiales y equipos se encuentra un reloj de pared, el carro de paro, el tripié, el monitor de signos vitales y por supuesto el lavabo para hacer nuestro aseo correcto del lavado de manos. Por último podemos observar que también dependiendo la disponibilidad de cada hospital, se podrán hacer uso de elementos como pelotas y cojines. Otros materiales igual importantes son como el estetoscopio de Pinard, el equipo de venoclisis, guantes estériles, la bata que se le proporciona al paciente. Estos serían los materiales y equipo básico médico que debe de contener un área de labor. A continuación les voy a hablar sobre la identificación del trabajo de parto, que son la fase activa y la fase latente del trabajo de parto. Acompáñenme a ver. Identificación del trabajo de parto. La gran señal de que te encuentras en el proceso de parto es cuando comienzas con las contracciones uterinas. Recordemos que hay varias fases durante el trabajo de parto, entre ellas está la fase latente y la fase activa del trabajo de parto. Dentro de la fase latente, las contracciones uterinas son regulares, son de menor intensidad y van a durar muy poco y son esporádicas. A este tipo de contracciones se les conoce como contracciones de Braxton Hicks. También generalmente disminuyen con la actividad o al cambiar de posición. Es recomendable que la posición sea del lado izquierdo para evitar con esta la obstrucción de vasos grandes como lo es la cava y la aorta. También suelen percibirse en el dorso y en la parte alta del fondo uterino. Pueden desaparecer usando técnicas de relajación. Una de ellas y la más recomendable es la técnica de respiración. La dilatación del cérvix en la fase latente.
En esta fase, la dilatación se va a encontrar entre 1 a 4 centímetros de dilatación. En esta fase, el cuello uterino no va a tener mayor modificación y no se va en esta fase también el bebé se está encajando y está existiendo un descenso. Esto va a depender de los días o las horas en las que se lleve esta fase. También la fase latente puede llevarse a cabo en casa y no es necesario la hospitalización de la paciente, entre 1 a 4 centímetros de dilatación. Pasando esos centímetros de dilatación, entramos a la fase activa, que en esta las contracciones uterinas van a ser regulares, son más continuas y son de mayor intensidad y van a ser prolongadas. Van a aumentar el dolor cuando se deambula y el dolor inicia en la parte baja de la espalda y se va a irradiar hasta la parte baja del abdomen. No se disminuyen con técnicas de relajación y estas ya son contracciones efectivas para iniciar el proceso del parto. La dilatación del cérvix en la fase activa se va a encontrar entre los 5 y 10 centímetros de dilatación. Como se muestran en las siguientes imágenes, hay una técnica o hay que saber conocer la medida de nuestros dedos y hay una medida aproximada a la cual se puede medir la dilatación del cuello uterino. Si es un dedo van a ser 1 centímetro, si son 2 aproximadamente son 3 centímetros de dilatación, si son 3 van a ser 5 centímetros de dilatación, 4 son 8 centímetros de dilatación, si son 5 dedos o abriendo el compás del dedo índice y medio van a ser 10 centímetros de dilatación y en esta fase se podría decir que el bebé ya está perineando. La técnica para medir la dilatación del cérvix va a ser mediante un tacto vaginal. Esta técnica se va a tener que calzar guantes estériles y con una técnica aséptica. Se va a introducir el dedo índice y el medio. Las condiciones del cuello uterino vamos a poder valorar la posición, que ya sea que se encuentre de forma anterior o posterior, y la consistencia, esta va a ser dura o blanda. La blanda va a ser como si estuviéramos tocando nuestros labios, la dura va a ser como si tocáramos la punta de nuestra nariz y si aún está mucho más dura es como si estuviéramos tocando el cartílago de nuestro oído. También se va a poder valorar el borramiento, que se va a medir en un porcentaje, ya sea en 50%, 80% y 10%. Lo recomendable es que exista un borramiento del 100%. Y la dilatación, que se mide en centímetros y va a ser mediante la permeabilidad de los dedos, como lo mencioné anteriormente. Bien, una vez entendido y haber diferenciado las contracciones de la fase latente y en la fase activa, que son muy diferentes, a continuación les voy a dar un ejemplo de cómo poder identificar y darse una idea más clara de lo que se habló. Bien, con la ayuda de un globo y una pelota de ping pong podremos simular que el globo es el útero de la mujer y la pelota es la cabeza del bebé. Como lo mencioné anteriormente, las primeras contracciones se van a dar en la fase latente, que son no van a ser dolorosas, no van a ser nada efectivas para el trabajo de parto, y con este tipo de contracciones se les va a conocer como contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones van a surgir en el útero a los lados. Estas contracciones, como lo dije, no son nada efectivas para el trabajo de parto. Entonces, si hacemos esto, que son las contracciones, nos damos cuenta que no existe ningún cambio en el cuello uterino y por lo tanto no va a existir dilatación del cérvix. Sin embargo,
Las contracciones del trabajo de parto, que ya son las activas, en la fase activa, estas van a surgir en la parte posterior y en la parte del fondo uterino, de esta manera, haciendo que se dilate y exista el borramiento del cuello uterino. De esta manera, y si se dan cuenta, va existiendo una dilatación del cérvix. Así, conforme las contracciones, y existe mayor borramiento y dilatación hasta que pasamos a la fase ya de la expulsión, es cuando ya nace el bebé. Y ahora hablaremos un poco sobre la técnica del tacto vaginal. Recordemos que esta técnica se va a realizar durante la gestación. La madre se va a colocar boca arriba con las piernas separadas y las rodillas dobladas. Este es realizado con el ginecólogo o con el personal de enfermería quien vaya a realizar el tacto vaginal. Generalmente se hace con la ayuda del dedo índice y del medio, con el objetivo de tocar el cuello uterino. Recordemos que esta técnica se hace con el calzado de guantes estériles y con una técnica aséptica y con la ayuda de nuestro dedo índice y medio. Recordemos que vamos a introducir nuestro dedo índice y medio a través de la vagina hasta llegar a tocar el cuello uterino. Esta con la finalidad de ir abriendo nuestros dedos en forma de compás, dependiendo también de la dilatación, y tocar el borde del cérvix. Esta con la finalidad de valorar la consistencia en que se encuentra, ya sea dura o blanda. Recordemos, como lo mencioné anteriormente, la blanda va a ser como si tocáramos nuestros labios y la dura como si tocáramos la punta de nuestra nariz o el cartílago de nuestro oído. Vamos a ir introduciendo, va a ser dependiendo de la dilatación del cérvix. En la fase latente va de 1 a 4 centímetros de dilatación y en la fase activa va de 5 a 10 centímetros de dilatación. En este caso, nuestro ejemplo es de 2 centímetros de dilatación, donde solo cabe nuestro dedo. Si fueran 2, serían 3 centímetros de dilatación. En este ejemplo son 5 centímetros de dilatación y aquí ya va a ir abriendo nuestros dedos, ya sea nuestros dedos o nuestro compás. De esta manera es como vamos nosotros midiendo la dilatación. Mientras que nuestra mano dominante está haciendo la exploración de la dilatación del cuello uterino, nuestra otra mano va a estar tocando el fondo uterino o para ir valorando. Bueno, yo les voy a hablar sobre los criterios para la admisión en el área de labor de parto. Como primer punto tenemos una actividad uterina regular, con contracciones uterinas de 3 a 5 en 10 minutos, acompañadas de un dolor abdominal en hipogastrio. En el segundo punto tenemos cambios cervicales como un borramiento cervical de 50 al 80% y una dilatación menor a 4 centímetros. Por último punto tenemos que en pacientes que no se encuentran en la fase activa, esto quiere decir que están en vigilancia médica por contar con algunos datos de alarma. Estos son sangrados transvaginales, encefalopatía hipertensiva, edema o disminución de los movimientos fetales, o puede contar con alguna complicación en el trabajo de parto, como son hipertensión arterial, diabetes mellitus y un embarazo gemelar. Las indicaciones de ingreso son las siguientes. Ayuno. Toma de signos vitales como son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, toma de la presión arterial y saturación parcial de oxígeno. Uso de medicamentos siempre y cuando estén prescritos por el médico. Deben de tomar muestras sanguíneas antes de instalar la venoclisis. Esto ya sea por instrucción del médico para una biometría hemática
y ver el grupo y RH de la paciente. Se debe de instalar una solución glucosada al 5% para 8 horas o se debe de modificar el volumen de acuerdo al tipo de asistencia de parto que se programe a la paciente. Y por último, tenemos que recabar la firma de la hoja del consentimiento informado.